con los colegas del MEP, trabajar estos temas de proceso de transición, ¿no? Del SNIP al INVIERTE. Este proceso, como saben, todavía está en desarrollo. El ente rector tiene todavía algunas tareas, en el caso de las directivas que están saliendo, me parece, este mes, una de ejecución, acá con el marco general del INVIERTE, a cargo de Cristian Cabrera, de nuestro colega del MEP. Posteriormente vamos a ver la programación multinacional de inversiones con Andrés Zacarías, y la parte de formulación y evaluación con Cristian nuevamente, y en la tarde la parte de formulación y evaluación a cargo de Álvaro Hopkins. Finalmente vamos a hacer también una presentación sobre los avances del sector a nivel de los indicadores y los instrumentos que estamos trabajando como sector respecto del nuevo sistema del INVIERTE. Bueno, sin más preámbulo, dejo con ustedes a Cristian Cabrera para hablar del marco del INVIERTE. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por su comentar, ya con la directiva de ejecución que está próxima a salir, ¿no? Pero entiendo que el seguimiento es posterior. Yo entiendo que el aseguramiento de la calidad está desde la planificación de la inversión. Bueno, la programación es parte de eso también, ¿no? O sea, las entidades afectadas al sistema también son responsables de qué cosas están programando. Y la programación se desprende pues de una planificación. Bueno, sí, ¿no? Entonces ahora pasamos a la siguiente parte de las presentaciones. Del área de programación de inversiones de la Dirección de Inversión Pública. Bueno, como bien ya lo ha explicado Cristian, el marco general del INVIERTE justamente busca, a diferencia del el antiguo Sistema Nacional de Inversión Pública conocido como el SNIP, introducir un componente muy importante, que es la parte de la planificación de las inversiones, que si bien, digamos, no es que el INVIERTE ha descubierto la pólvora, es algo que ya lo veníamos de alguna manera haciendo en años anteriores, mediante, por ejemplo, documentos de planificación como los PCMs, en el caso de los gobiernos regionales, los PDRCs, los PDLCs, que son documentos de planeación, en el cual hacia futuro nosotros programamos nuestras inversiones. El tema es de que hasta la llegada del INVIERTE no se hablaba necesariamente de una articulación o un engranaje de este proceso de planeamiento estratégico de inversiones con la ejecución o con la administración de los sistemas administrativos del Estado, como por ejemplo el sistema de presupuesto o el sistema de inversión pública. Parecía que hasta antes del INVIERTE ambos sistemas existían, sí, pero no necesariamente articulados. Justamente la novedad del INVIERTE es la parte de la programación multianual. Vamos a pasar estas primeras láminas muy rápidamente porque ya sería redundar en lo que dijo Cristian, y vamos a ir de frente a lo que es la programación multianual. ¿Por qué una programación multianual de inversiones? Una programación multianual de inversiones, ya lo dijimos, mejora la planificación en general de la entidad, lo cual deviene en una mejor provisión de servicios e infraestructura pública. Permite ordenar las inversiones, promueve la transparencia y el accountability, o sea, la rendición de cuentas que tenemos nosotros como gestores de inversión frente, digamos, a mecanismos de control. Hace el sistema más predecible. ¿Por qué? Porque si tú ex ante proyectas tus inversiones para los subsiguientes años, entonces, y si esa programación la haces de una manera rigurosa, planificada, ordenada, concienzuda, entonces tú no deberías esperar, o se debería, digamos, esperar que no hayan inversiones, digamos, no previstas, o reducir de repente la parte política o la parte no planificada que te puede introducir algún sesgo o algún ruido o algún problema, digamos, en tu cronograma de ejecución de inversiones orientado al cierre de brechas. Siempre, todos los que estamos acá tenemos experiencia en inversión pública, sabemos también que el componente, digamos, a veces político o algunas decisiones que escapan a la parte técnica siempre van a estar presentes. Lo que se busca acá con este nuevo sistema es justamente mitigar o tratar de asegurar
justamente este cierre de brechas mediante una planificación o una programación de inversiones rigurosa. Ya lo dijimos, está orientado al cierre de brechas de infraestructura y de servicios y vincula a los otros sistemas administrativos del Estado. Lo que quiere el invierte mediante toda la provisión de su normatividad es vincularnos con el sistema administrativo de presupuesto público y con el sistema de endeudamiento público. Como lo dije anteriormente, ambos sistemas ya existen de hace muchos años atrás, pero no estamos necesariamente articulados. Es más, como ustedes podrán haber podido apreciar, hace unos días ya salió un decreto supremo, el 248, en el cual dice que a partir para el periodo 2019 y 2021 ya no van a existir programaciones por separado de presupuesto y de inversión pública, sino que ahora se va a emitir oportunamente una sola directiva. Esto porque de cara a, digamos, coloquialmente, facilitar la vida a todos. Antes los usuarios tenían que hacer incluso en el presente año, una programación en el módulo de presupuesto y una programación con nosotros en el módulo de inversiones. Eso, digamos, no necesariamente es lo más eficiente porque terminamos, digamos, introduciendo a un mismo órgano rector, que es el MEF, digamos, la misma información. Entonces, lo que se busca ahora, y eso es lo que estamos trabajando internamente en el MEF, yo represento al área de inversión pública y les digo que estamos reunidos casi todos los días de la semana con el área de la Dirección de Presupuesto Público, justamente para salir ya hacia fines del año o comienzos del próximo con una sola directiva de programación, para que, digamos, los usuarios solamente hagan un solo ejercicio de programación, al menos en materia de inversiones. Esto de acá es el flujograma de la programación multianual. Tampoco es una novedad, lo tienen en la directiva 001-2017 que salió este año, y lo que te dicen sencillo, empezando por el número 1, es de que hacia inicios del año la OPMI del sector y las OPMI de los gobiernos subnacionales realizan lo que es el diagnóstico de brechas y los criterios de priorización. Esto lo hacen sobre la base también de un inventario de activos que se supone tienen que haber llegado, tienen que haberlo construido, como en coordinación directa con su OPMI. O sea, hablo, por ejemplo, las unidades formuladoras, las unidades ejecutoras de inversión, tienen un rol bastante específico y, digamos, si quieren, único en la fase de programación de inversiones, que es proveerle a la OPMI de toda la información que esta última requiera para la confección del PMI. Entonces, este diagnóstico de brechas, que consiste en, estoy hablando ahora por el parte del sector, es justamente en una conceptualización de la brecha. O sea, el órgano rector, la OPMI del sector, conocedor de su realidad, conocedor de su sector, es quien conceptualiza la brecha y dice: yo tengo brecha en materia de agricultura en tales y tales puntos, en tales y tales provisiones de servicios, y sobre esas provisiones de servicios, esas brechas identificadas y detectadas, formula indicadores que apuntan a cerrar esas brechas. Luego de haber hecho esta conceptualización de los indicadores de brecha, los comunica hacia los gobiernos subnacionales, porque los gobiernos subnacionales van a tomar esta información de manera exógena. Ellos no van a ser los que van a conceptualizar. El sector ya conceptualiza y establece dónde está la brecha y cómo se mide esa brecha. Lo que van a hacer los gobiernos subnacionales es ponerle números a esa brecha, dependiendo ya de la real situación de su localidad o de su región. Luego de esta etapa, ambas, solamente la OPMI del sector lo comunica a la Dirección de Inversión Pública del MEF, quien va consolidando todo este diagnóstico de brechas e inventario de activos. Luego, ya de cara hacia fines de enero, las OPMIs remiten lo que es ya la cartera de inversiones en base a este diagnóstico de brechas y criterios de priorización de los servicios, y hay como que una suerte de una ida y una vuelta entre la OPMI del sector con la OPMI de los gobiernos subnacionales, básicamente, entre otras cosas,
para tratar de eliminar aquellas inversiones duplicadas. No es el caso del sector necesariamente, pero por ejemplo tenemos el caso de otro sector, el sector de educación, en el cual, por ejemplo, de manera anecdótica, teníamos que en una misma cuadra, tanto el gobierno regional, el gobierno local y el sector querían inaugurar 3 colegios en una misma cuadra. Entonces, digamos, evitar justamente este tipo de intervenciones, que al final son intervenciones buenas, pero una duplicación, triplicación de esfuerzos, digamos, no es un ejercicio eficiente de provisión de servicios públicos. En este punto, ambas OPMIs coordinan con el área de endeudamiento, que es otro gran sistema administrativo del Estado, con el área de endeudamiento público, aquellos proyectos que van a incluir un componente de endeudamiento. Ellos necesitan tener la conformidad de este ente, el cual remitirá, digamos, algún oficio, algún pronunciamiento, en el cual le dirá, sí, ok, este proyecto que quieres programar cuenta con una conformidad, digamos, le dan el go para que lo puedan comunicar ya, o lo puedan incluir a su programa multianual de inversiones, o sea, la cartera de inversiones propiamente dicho. Después de este punto vamos al punto 5, en el cual ya hacia fines de febrero, principios de marzo, se comunica durante marzo ya la OPMI, que es la oficina que elabora la cartera de inversiones en coordinación con las UEFs y con las UEIs, remite a su órgano resolutivo para aprobación el PMI de la entidad o del sector. El órgano resolutivo seguramente ya lo aprobará de cara ya hacia antes de fines de marzo, y ya el 30 de marzo el órgano resolutivo presenta al MEF lo que es la cartera o la programación multianual de inversiones. Luego de esto el MEF lo recepciona, ya estamos en el punto 7, y con esto elabora una suerte de anteproyecto de PMIE. ¿Qué cosa es PMIE? La E es del Estado, Programación Multianual de Inversiones del Estado, que es, digamos, la consolidación. Se espera que no tenga, digamos, justamente estas inversiones duplicadas de todo lo que es las inversiones de los 3 niveles de gobierno. Luego de esto se le hace un control de calidad, en el sentido de que se le pide hoy por hoy a la Dirección de Presupuesto Público, se le dice: pásame lo que las entidades han programado contigo. Presupuesto Público nos comunica y nos envía toda la programación de inversiones, y ahí es donde nosotros, digamos, si lo vemos desde un aspecto económico, calzamos la oferta con la demanda. Nosotros lo que hemos recepcionado es una demanda de necesidades, y lo calzamos con la oferta. La oferta, ¿por qué? Porque la Dirección de Presupuesto Público es quien nos dice, en coloquial, hay plata hasta tanto nivel. Entonces lo que nosotros hacemos es de que rankeamos o ordenamos esas inversiones, lo contrastamos con lo que nos dice Presupuesto Público, y simplemente la programación multianual, digamos, se corta hasta lo que nos dice Presupuesto Público, y eso, digamos, no debería ser un ejercicio muy difícil de hacerlo, toda vez que las inversiones, digamos, ya están ordenadas. En el mundo del SNIC, digamos, esto no necesariamente se daba, porque como las inversiones a veces no estaban ordenadas, digamos, a un criterio de priorización por brechas, se asignaba el presupuesto y a veces uno entraba, digamos, con el problema de decir, ¿y ahora dónde corto? ¿A quién le pongo más? ¿Cómo reasigno? No. Acá en el mundo del invierte, por ejemplo, un ejemplo forzado, por ejemplo, si tengo 10 inversiones de 1 millón cada una, entonces tengo una cartera de 10 millones, si solamente hay plata para 7, entonces simplemente esas 7 primeras reciben asignación presupuestal, las 3 siguientes irán como una banca de suplentes para el próximo año, si es que de repente se abre un crédito suplementario o algún programa contracíclico del gobierno, pero simplemente es algo, digamos, relativamente más fácil de poder operativizar. Luego con este proceso de consistencia, ya hacia fines de año, la Dirección de Inversión Pública, el MEF, ya publica lo que es el PMIE final, que es, digamos, ya todo el conjunto de las inversiones del programa multianual
de las inversiones del Estado de los 3 niveles de gobierno. Los roles en la fase de PMI, en adición a lo que ya comentó Cristian, que es la OPMI del sector conceptualiza y establece indicadores de brecha. Luego la OPMI de los 3 niveles de gobierno, ahora sí, elaboran el diagnóstico de brechas. Este diagnóstico de brechas sí lo tiene que hacer, digamos, los 3 niveles de gobierno. Solo el sector es quien conceptualiza y establece la brecha, pero el diagnóstico de las mismas brechas de la localidad lo realizan, digamos, los 3 niveles de gobierno. También los 3 niveles de gobierno establecen sus criterios de priorización. Luego el órgano resolutivo aprueba los criterios, aprueba las brechas y luego lo comunican a la DGPMI. Orden de prelación. Este orden de prelación, al margen de lo que ya hemos comunicado, de todo el sentido de priorizar brechas, etcétera, etcétera, es algo que lo hemos puesto en la presente directiva, específicamente en el artículo 5.2, debido a que hoy por hoy es una realidad que casi el grueso de nuestras inversiones proviene del mundo SNIP. Casi, digamos, a la fecha, no deberíamos esperar que el grueso de nuestra cartera de inversiones haya sido bajo la lógica del invierte. Casi todo es proveniente del mundo SNIP. Entonces, lo que nosotros queremos, justamente con este orden de prelación, es ir retirando estas inversiones, estos tips, digamos, que fueron formulados bajo la lógica del antiguo sistema, poniéndolos, digamos, a la cabeza en estos primeros años de nuestros PMIs. Cosa que, como esto es un proceso dinámico en el tiempo, vamos a ver que ya al cabo de cada unos 3 años, 4 años, ya vamos a tener una cartera netamente con proyectos formulados bajo la lógica del nuevo sistema. Hoy en día tenemos, digamos, grosso modo, una cartera de inversiones formulada en un por lo menos 90% o 95% con proyectos del SNIP y solamente una pequeña parte con invierte. Entonces esto, digamos, va a ir un proceso gradual y es por eso que se ha priorizado que primero van las inversiones por liquidar o pendientes de liquidación, las inversiones que cuenten con las inversiones en ejecución, obviamente, las inversiones que culminen el siguiente año, en años sucesivos, con estudio técnico, así sucesivamente, hasta las últimas, que son inversiones nuevas y con impacto en cierre de brechas, que son netamente invierte PE. ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta para el ejercicio de programación de inversiones? Básicamente, que es, antes de programar nuevas inversiones, debemos asegurarnos la culminación de las inversiones en ejecución. Esto no quiere decir que estemos limitados o que simplemente no tengamos la iniciativa de ir formulando. Lo que digo es de que siempre tengamos en cuenta de que no llenarnos simplemente de planificación de inversiones que se vayan, en algunos casos, hasta el cielo, no es el caso del sector, pero sí hemos tenido casos de sectores que, por ejemplo, reciben más o menos 200 millones de presupuesto para inversiones y en el presente ejercicio de programación nos han dado un PMI de 2.000 millones. Entonces, de la noche a la mañana han creído que con la llegada del invierte PE también ha llegado la expansión del presupuesto público en, digamos, 3, 4, 5 veces, lo cual no es así. Obtener siempre la conformidad de la Dirección de Endeudamiento y Tesoro Público cuando corresponda. Eso solamente son para las inversiones con componente de deuda. Inversiones con más de un ejecutor, acuerdos, está en la normatividad. La cartera de inversiones de los gobiernos subnacionales comprenden inversiones de entidades y empresas bajo su jurisdicción. Por ejemplo, en el caso de las municipalidades provinciales tienen que incluir las inversiones de las empresas de saneamiento. Las inversiones por transferencia van en la cartera de inversiones del sector, justamente cuando ya, digamos, hay una suerte de convenio o ya sea previsto la transferencia de parte del sector hacia alguna municipalidad o algún gobierno regional. Esa inversión va dentro de lo que es la cartera de inversiones del sector y no de la municipalidad que es beneficiaria, por más de que sea beneficiaria. La cartera de inversiones mostrará un orden de prioridad y, bueno, siempre hay una coordinación con el sector, o sea, es decir, con la OPMI.
Las UEFs y las UEIs siempre tienen que estar en coordinación permanente. He escuchado algunas preguntas, ¿cómo podemos asegurar la calidad de la planificación o de las inversiones, digamos, y no en una etapa posterior? Justamente es en coordinación con la OPMI del sector quien establece parámetros, criterios, estándares de eficiencia propios del sector. Siempre hay que estar en mucha coordinación con la OPMI del sector para poder, digamos, ex ante, asegurar una programación de inversiones que va a devenir en inversiones eficientes. Actualización del PMI se realiza cada año fiscal. Esto contempla, cada año fiscal, en enero, contempla temas como evaluación de avance de metas, tomar en cuenta información de las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversión, quienes tienen en el día a día, digamos, todo el know-how o la información de los proyectos ya a nivel micro, la información más rica de todos los proyectos. Luego de esto empieza el proceso de PMI nuevamente, y bueno, como ya se darán cuenta, la OPMI, a diferencia de la OPI del mundo SNIP, tiene ahora un rol más de un gestor, un articulador, si se quiere, porque la parte ya de la aprobación de la viabilidad, digamos, ha sido transferida ahora a la UEF. Entonces tenemos a una OPMI que es, digamos, en cierta manera, es más un gestor, es un coordinador, y es alguien que, sobre la base y apoyado sobre la información que le pueda proveer las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras, tiene la gran tarea de formular lo que es la cartera de inversiones coordinada de todo el sector y hacerle el seguimiento respectivo mediante los parámetros y estándares que ella considere conveniente. Excepciones. Excepciones siempre van a haber, digamos, respecto a inversiones no previstas, por ejemplo, ante la ocurrencia de algún desastre natural o ante la ocurrencia de algún hecho no previsto, digamos, algún acuerdo ya de repente que no responde netamente a algo técnico, sino, digamos, alguna inversión que se haya visto por conveniente ejecutar, ya visto por alta dirección o de repente en conjunto con otro sector del gobierno. Entonces, la OPMI elabora el sustento técnico mediante el anexo 5 de la Directiva de Programación de Inversiones y sustenta en el año de ejecución esa inversión no prevista de cara a actualizar y reemplazar, digamos, el PMI original con este PMI que incluye esta inversión no prevista. Para la elaboración de esta inversión no prevista es nuevamente necesario la coordinación con las UEFs y las UEIs en caso corresponda. Luego, para el caso de emergencias, los PIPs, los famosos PIPs de emergencias no aplican para la fase de programación de inversiones, porque como ya ustedes podrán haberse dado cuenta, si te viene, digamos, un aluvión, un desastre, etcétera, etcétera, un terremoto, Dios no lo quiera, no podemos simplemente parar el proceso de la provisión inmediata o la atención inmediata del desastre simplemente por un requisito de que porque no estuvo programado, entonces eso no puede ser un cuello de botella. Eso tiene un canal particular que va por fuera de la programación, solamente para el caso de PIPs de emergencia. Importante recordar es no duplicar proyectos inactivos con nuevas ideas de inversión, no esperar al último día para registrar el PMI en el módulo. Esto más que todo va para la OPMI. Presentar el PMI de la entidad significa el reporte impreso, bueno, esto es algo más operativo, que se genera el módulo de programación de inversiones, el cual debe ser aprobado por el OR. Y antes de terminar, quería comentarles de repente algo que ustedes ya han visto, que es el tema de... Hace poco ya se ha enviado a todos los sectores y todas las entidades el comunicado del 025, me parece, en el cual se ha abierto, digamos, hasta fin de mes, el módulo de programación de inversiones. Ahorita el módulo de programación de inversiones está abierto con la finalidad principal de empatar para este ejercicio de programación, hago ese énfasis, la programación que se ha informado con el módulo de presupuesto tiene que ser la misma con lo que se ha informado con nosotros. En la práctica esto no necesariamente es así.
¿Qué pasa? Por ejemplo, en la casuística que hemos revisado, hemos detectado, por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura ha reportado para el año 2018 607 inversiones, algo por ahí, mientras que en el módulo de presupuesto tiene registrado 133 inversiones. Esto más o menos es una diferencia. En presupuesto tiene algo de 400 y tantos millones y en el módulo de programación de inversiones tiene algo de 700. Lo que se dice en el comunicado es de que para el año 2018 la tarea que tiene, digamos, ahora las entidades es ajustar la programación, o sea, lo que ya está ahorita en el proyecto de ley de presupuesto, tienen que informarlo o adecuarlo dentro del módulo de programación de inversiones. ¿Qué pasa con aquellas inversiones que han quedado, digamos, sin asignación presupuestal? Se reprograman para el año 2019. Eso, digamos, es en sencillo. Ahora, ustedes podrán decir, ya, pero en el año 2018 solamente tengo un monto muy pequeño para poder ejecutar mis inversiones. Normalmente yo recibía más. Sí, en el próximo año, viendo la disponibilidad de recursos o de repente algún crédito suplementario, etcétera, etcétera, se podrán traer las inversiones del 2019 al 2018 en coordinación con la OPMI, pero digamos, esto es un ejercicio posterior. Lo que se requiere ahora, de cara hacia fines de este mes, es que la programación del 2018 en el módulo de programación de inversiones debe ser tal cual la misma de las inversiones que se ha encargado en el módulo de presupuesto. Esto, digamos, es básicamente la idea del comunicado del 025. Bueno, hasta ahí es todo lo que es la programación de inversiones. Por favor, si tienen alguna pregunta. ¿Sí? A ver. Por parte de la OPMI, tengo varias dudas, pero principalmente el tema del fondo Sierra Azul. ¿Ya? Tenemos un fondo que, bueno, como saben, ha tenido recursos diferentes. Este año tiene también recursos y el próximo año va a tener. El fondo es efectivamente una ventanilla abierta que recibe proyectos de nuestras entidades, también de los gobiernos regionales y de los gobiernos subnacionales. Yo no tengo cómo prever cuáles son los proyectos del fondo que vamos a ejecutar el próximo año porque no hay una fecha para la presentación de las propuestas. Entonces, la semana pasada se nos aprueba un proyecto del fondo y se van a seguir aprobando porque existe por la ley un comité que los admite. Entonces, ¿cómo para incluirlos en la programación? O tendrían que estar en la programación del gobierno regional o subnacional que inicie la formulación, porque los proyectos se presentan al fondo ya viables. Pensando que están en la de los otros gobiernos nacionales, que está amarrada la del presupuesto, y ellos obviamente no tienen financiamiento, solo van a hacer la formulación, ya en principio no podrían registrarlo tampoco. Bueno, a ver. En el caso especial de lo que me comentas, necesariamente tiene que estar programado en algún lugar, ya sea en el sector, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en algún lugar tiene que estar programado. Ahora eso pasa por una suerte ya de coordinación. Por ejemplo, puede ir en el sector o en el gobierno regional, ¿por qué? Digamos, eso no va a ser necesariamente un problema en su momento, porque si hoy día lo programan con el gobierno regional, llegado el momento ya cuando se tengan, digamos, los recursos, se puede hacer una baja en el PMI del gobierno regional y una alta en el sector, o viceversa. O sea, digamos, eso es algo de un carácter operativo, digamos, más sencillo de resolver. Ahora, el tema de la inclusión o no, sí tiene que estar incluido, sí, tiene total sentido. No obstante, solamente de manera coyuntural para este ejercicio de programación, solamente para el año 2018, tiene que ir sí o sí lo que ya está programado en la ley de presupuesto. Esas inversiones que tú dices que no las conoces o que de repente puedes tener al menos una idea o, digamos, grosso modo, alguna idea o el norte más o menos hacia dónde va, digamos, las puedes pasar para el año 2019. Lo que no quiere decir que tampoco va a ser un impedimento de que si el próximo año ya tienes, digamos, identificado cómo vas a ejecutar ese proyecto, lo puedas traer del 2019 al 2018, obviamente con el tema de la disponibilidad presupuestal. Quiero hacer un énfasis también con este tema porque también hemos recibido la inquietud de algunas entidades que dicen, entonces solamente yo voy a programar lo que voy a recibir de asignación presupuestal, entonces digamos
va a ser mi labor como UF. O sea, digamos, es como de alguna manera me estás cortando las alas porque ya solamente voy a poder programar lo que tengo. Entonces, ¿dónde está mi capacidad, digamos, creativa, de gestor, de identificación de brechas? Sí, es cierto. Para este primer ejercicio se ha visto por conveniente solamente porque es el primer ejercicio de programación, no hemos tenido una experiencia previa, estamos en un periodo de tránsito, de hacer ese empate. Para el próximo ejercicio de programación, digamos, esto no va a ser así, esto no va a ser así porque tampoco el INVIER-TPE no se quiere constituir en un sistema que, digamos, coloquialmente limite la capacidad de generación de cartera que tengan las entidades. Las entidades, conocedoras de su realidad, conocedoras del sector, conocedor de las brechas que tiene su sector por cerrar, justamente tiene todas las facultades y tiene todas las competencias para poder generar toda esa cartera hacia el futuro. No obstante, para este primer ejercicio de programación, lo cual no se va a repetir en los próximos años, solamente es de que se está diciendo empate en la programación de presupuesto con la programación que han hecho con nosotros. Solamente es para el ejercicio 2018. Creo que por ahí había una pregunta, sí. Sí, un comentario con mi idea instructora adscrita al Ministerio de Agricultura. Sí, sí. Esta práctica de formulación de la programación multianual no es nueva, no nace con el INVIER, ya viene de hace algunos años atrás. El problema que yo veo respecto a la asignación óptima de los recursos que se ocurre en el Estado es esta barrera que viene poniendo el INVIER desde hace ya algunos años. Claro, estamos viviendo esto de la plata. En cuanto al presupuesto de la unidad ejecutora. ¿Qué te dicen? Cuando programas tu presupuesto, debe ser exactamente igual al presupuesto inicial de apertura del año anterior. ¿Ok? Y cuando hemos formulado ahora el multianual, no solamente tu presupuesto multianual debe ser exactamente igual al año anterior, sino el 19 y el 20 también. Exactamente igual. Tenía 15 millones, 18, 19 y 20. Entonces, ¿de qué manera? Y ahí hago a colación lo que usted decía, el tema de la creatividad. ¿De qué manera una unidad ejecutora, si está desarrollando, está formulando un proyecto que requiere una inversión significativa, va a poder programarlo en el 19 o 20 si ya estamos próximos a obtener la viabilidad cuando el INVIER pone la traba en la unidad ejecutora? Yo pregunto, ¿por qué razón el sistema no es mucho más dinámico hacia arriba? Es decir, el pliego tenga un espacio para que en este proceso de formulación de la programación multianual pueda evaluar en el marco de las prioridades que ya se van definiendo cuánto va a ir asignando a la unidad ejecutora que corresponde en función de la prioridad y la importancia de ese proyecto de inversión. Claro, eso implica hacer un esfuerzo y ver cómo del mismo cuero salen los mismos cinturones, pero no necesariamente a la unidad ejecutora le va a corresponder un presupuesto similar los 3 años siguientes. Claro, usted nos dice, es probable que en el curso del ejercicio se puedan jalar inversiones del año siguiente, del año actual, cuando haya un shock de inversiones, inversión contracíclica, etc. Eso es como decía usted, que se caen los aceite, porque en la práctica los ejecutores no reciben más recursos. Entonces, yo digo, retomando la idea, ¿no? ¿Por qué razón es que en esta fase, ustedes que son los que diseñan el esquema, por qué razón es que no hay una fase en la cual el pliego, con sus unidades ejecutoras, cuando se va trabajando el programa multianual, puedan ir priorizando y definiendo qué asignación van a tener las ejecutoras en el 18, 19 y 20, o en el 19, 20 y 21? ¿No? Y es más, ¿no? Si transporte como sector tenía 15.000 millones de presupuesto para inversiones el año 2017, digamos el 18, 19 y 20 va a seguir teniendo 15.000 millones, pero no necesariamente la brecha se va a mantener alta en comunicaciones. Puede ser que haya un traslado, un trasvase, digamos, por llamar así, de esos recursos programados para que otro pliego que requiera darle un impulso, digamos, a la actividad agraria en este caso, pueda proyectar que esos recursos van a venir para este otro sector. O sea, es relativamente fácil desde la posición del INVIER
hacer una programación en el lo que están haciendo. O sea, cualquiera pudiera decir, oiga, programa tu presupuesto para el próximo 3 años, pero ¿sabes qué? Tu presupuesto es el mismo del año anterior. Fácil, me lo hablamos y yo sí, pues, prográmenlo, ustedes vean cómo se ajusta. Y las demandas. Y el pueblo que está esperando que esa obra se haga, ¿qué le vas a decir? El sistema no me permite programarlo. Aquí tengo una dirección general que me dice que no puedo, mi presupuesto es 10 millones, el dólar cuesta 12. No me alcanza. Ni siquiera priorizando. Esto habla con tu pliego, el pliego te dice, oiga, ¿sabes qué? Programa lo que tenías el año anterior. Entonces, ¿cómo resolvemos este tema? Nosotros que estamos allá en la selva, en la sierra, etcétera, haciéndole frente al poblador, en este caso al productor que exige obras allá en la provincia, en el distrito de la frontera. Bueno, sí, ya básicamente me quedó claro su inquietud. Estoy totalmente de acuerdo con usted. No obstante, aclarar algunos puntos. El atendimiento del Invierte PE, como dije, no implica una expansión del presupuesto en el doble o el triple, digamos, de la noche a la mañana. Existe siempre una restricción presupuestal que, digamos, el MEF la administra así, en tanto es el ente rector de presupuesto público, digamos, no puedo pronunciarme por presupuesto público, pero sí, digamos, a grandes rasgos, decir ideas generales. Existe una restricción presupuestaria como en toda entidad. Las demandas son grandes, sí, por supuesto, sobre todo en Perú, donde la brecha de infraestructura y de servicios de cara a la población, donde también tenemos niveles de pobreza todavía por esa extrema grandes. Sí, es cierto, es una realidad que no se puede negar. Sin embargo, la restricción presupuestaria sigue existiendo. Ahora, respecto al mecanismo de coordinación entre partidas, eso es algo que ya está considerado en la programación. O sea, no es un limitante en el cual el MEF simplemente dice, te doy esta plata y me olvido y ya ve tú cómo lo haces. No. Las unidades ejecutoras y las unidades formuladoras de inversión con la OPMI del sector están en total capacidad para poder hacer las coordinaciones previas para justamente confeccionar la cartera de inversiones del sector. No estoy hablando solamente, por ejemplo, de la relación entre el MEF con una unidad ejecutora, con una ejecutora de inversión o formuladora con la OPMI, no, sino que a nivel agregado, las UEFs y las UEIs de un sector están en permanente, o eso es lo que promueve el Invierte PE, es una coordinación permanente justamente para que ustedes, en base a las necesidades de su población y en base a también las restricciones de presupuesto que hay, formulen, digamos, los proyectos que les va a llevar a un cierre de brechas. El cierre de brechas, lamentablemente, no va a ser posible cerrarlo en los próximos 3 años. De repente va a ser un cierre de brechas que se da en los próximos 10 años, 15 años, porque a diferencia de economías desarrolladas, todavía nosotros tenemos un gap muy grande, una brecha muy grande para el cierre de infraestructura. No se niega, digamos, esa realidad, pero, digamos, ahorita los mecanismos que están puestos ahí, los mecanismos de coordinación están totalmente habilitados. El tema está de que justamente aprovechar esos espacios de coordinación con su OPMI para hacer la... Ahora, tampoco es de que si me asignaron este presupuesto, con eso, digamos, es algo con lo que ya muero. No. Existen justamente estas habilitaciones, pero estas habilitaciones ya responden más que todo a un manejo ya sectorial. Yo, como representante del MEF, no podría, digamos, atribuirme facultades que no me corresponden, como por ejemplo decir, sí, la sede central, Minari, les va a dar tantas partidas, sí, está total. No, eso es algo, digamos, que ya está establecido. Los mecanismos de transferencias entre partidas, reacomodo de partidas, etcétera, digamos, es una competencia, digamos, ya más sectorial y no recae, digamos, necesariamente en el MEF que da los lineamientos de programación. Sí, comparto su inquietud, pero, digamos, espero haber respondido. Sí, señor. Yo quería preguntarle si la OMI va a programar o publicar las fechas. Ya. La OPMI, es cierto, aún muchas OPMIs todavía no han publicado cuáles son los indicadores de brecha.
Esto no es algo necesariamente que sea una característica de la OPMI del sector agricultura, esto es algo que, le cuento, a nivel agregado, todavía muchos sectores todavía no cuentan con un diagnóstico de brechas, en la medida que todavía no todos los sectores cuentan con un inventario de activos, digamos, cerrado. El inventario de activos es un componente muy importante que seguramente Cristian podrá explicarnos en la siguiente presentación. Es un componente muy importante para justamente la identificación y cuantificación de la brecha. ¿Por qué? Porque este inventario de activos te dice dónde estás parado, qué es lo que tienes. Porque si no sabes qué es lo que tienes, entonces no necesariamente vas a saber cuánto es la distancia que te falta para llegar a lo que quieres. Entonces, por ejemplo, hay sectores que sí ya cuentan, por ejemplo, el sector de educación, tengo entendido también el sector, el MTC y el sector energía y minas, se me vino rápidamente a la cabeza, que ya cuentan, digamos, con una suerte de un inventario de activos un poco ya más avanzado, por así decirlo, casi cerrado, que les ha hecho más fácil la identificación de estas brechas. Entiendo que el sector agricultura justamente está avanzando con esta tarea. Sostienen reuniones periódicas con el equipo de políticas y metodología que está a cargo justamente de la parte de el establecimiento de los indicadores, y le aprovecho también la oportunidad, porque es una pregunta muy importante la de usted, en comentarle que internamente nosotros estamos trabajando, las direcciones internas del área de inversión pública, estamos trabajando en instrumentos metodológicos que sirvan de ayuda para los sectores, para que puedan confeccionar y elaborar su diagnóstico de brechas, elaboración de indicadores y priorización de inversiones. Si bien esto es algo que lo va a tener que definir cada sector conociendo su realidad, no está de más de que el Ministerio de Economía, en tanto es el ente rector en materia de inversión pública, provea documentos de apoyo, metodológicos sobre todo, porque ya, la normativa te dice, esto es, digamos, el ciclo de la programación multianual de inversiones, pero sí, hacemos un mea culpa y nosotros todavía no tenemos instrumentos metodológicos, digamos, simples que te puedan ayudar a esa formulación de cara a un apoyo a los sectores que son los que tienen que justamente hacer este diagnóstico de brechas, este ejercicio de priorización de los servicios con brecha, y justamente por eso es que nos encontramos ahorita trabajando en estas guías metodológicas que esperamos salgan para antes de fines del último trimestre del presente año. Salen estas guías, haremos una labor intensa de capacitación con los sectores para que puedan comunicar tanto a sus UEFs, a sus UEIs, como a los gobiernos subnacionales, que son los que van a tomar esta información como dado para ellos, a su vez, programar también sus inversiones. Eso es lo que estamos trabajando ahorita en el Ministerio de Economía. Bueno, y también hacer una especie de mea culpa, porque también no es un secreto que hemos salido relativamente un poco tarde con la emisión de las directivas. O sea, este ejercicio, como ustedes verán, arranca a inicios de año, pero la directiva, por ejemplo, la directiva 001 lo hemos tenido recién, me parece, a inicios de abril. Entonces, sí, somos conscientes de eso, hemos salido tarde con estos instrumentos. Es por eso que en este primer ejercicio de programación, que no es perfecto, estamos acopiando todas estas debilidades que hemos tenido con los sectores, con el llenado y la confección de las carteras, con la coordinación a nivel intra e intersectorial, y lo estamos mejorando para el segundo ejercicio de programación. ¿Alguna pregunta adicional? Sí. Mencionaste que se busque articular con otros sistemas del Estado, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hay del sistema de planificación? ¿Cómo es que se hace o se relaciona esta programación con los planes de desarrollo concertado, con los planes que hacen los municipios, los gobiernos regionales? Es una excelente pregunta. Mira, ahí te digo que en el módulo de programación de inversiones, que ahorita está abierto, en la versión inicial nosotros teníamos una pestaña que decía objetivos e indicadores. Esos objetivos e indicadores se llenaban con la información justamente de lo que te provee tu PDRC, tu PDLC para el caso de los gobiernos subnacionales, o tu PCEM en el caso del sector.
el tema está de que, digamos, inmediatamente, estamos en un periodo de tránsito, inmediatamente lo que se tiene que hacer es empezar a adecuar estos instrumentos de planeación o planificación con justamente la provisión de las inversiones o de los servicios identificados con brecha. Es ahí donde a partir de ahora, tanto las oficinas de planeamiento y presupuesto tienen que trabajar de una manera más estrecha con las oficinas de programación, las OPMIs. CEPLAN, por su parte, que es el ente rector del SINAPLAN, que es el Sistema Nacional de Planeamiento, está revisando, en coordinación con nosotros, con el MEF, están revisando justamente, están haciendo todo un mapeo de lo que es el empate y la consistencia de todo lo que ellos aprueban y acopian, por ejemplo, los planes, ya sean regionales, sectoriales y locales, justamente con lo que las directivas que el MEF está sacando, porque lo que a priori se ha detectado es de que, si bien, como dije al inicio, estos sistemas siempre han coexistido, no necesariamente al final están, digamos, hablando el mismo idioma. Lo que se quiere justamente a futuro es que cuando una entidad programe su PCM, que a su vez lo refleje en su PEI y su POI, lo haga también pensando en que eso simplemente no va a ser un saludo a la bandera, como lo que es actualmente, en muchos casos termina sucediendo en muchas entidades, y que esto más bien sea un insumo y que sea lo que te guía a la programación de tus inversiones. O en todo caso, si lo quieres ver dándole la vuelta al tema, que cuando tú formules como entidad tus inversiones, tu PCM o tu PDRC o tu PDLC, digamos, deben ser tus instrumentos guías de hacia dónde quieres ir. Entonces, esto también hace falta un trabajo, es un trabajo compartido, es una labor compartida. Acá, digamos, todos tenemos la misma camiseta del sector público, entonces CEPLAN también está ya consciente de esta problemática, está trabajando en conjunto con nosotros para poder hacer todas esas adecuaciones, o sea, de cara a una provisión eficiente de recursos. Sí, señor. Gracias. Aunque ya lo dijo, pero es urgente tener una especie de ISO en cuanto a las brechas y en cuanto a los indicadores. Porque si nosotros vamos a generar nuestros propios indicadores, total, economía va a tener 5.000 indicadores y no va a ser necesariamente lo que se necesita para la evaluación correspondiente. Y también los indicadores de evaluación, de seguimiento y evaluación del desempeño, ¿no? Es básico que ustedes también, desde el MEF, como organismo rector, nos indiquen a los sectores cuáles son los ISO en los que debemos conjugar todos los gestores para tener criterios similares, ¿no? Y nosotros como ejecutores de ese trabajo, saber que no estamos yéndonos hacia el este cuando todos están apuntando al norte, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Voy a retomar la intervención que hice hace un momento. Justamente conocedores de esta problemática que usted bien ya la ha comentado, nosotros estamos trabajando internamente con el equipo de metodologías. Yo represento al área de programación, pero también existe el área de metodologías, existe el área de la dirección de proyectos, donde están todos los sectoristas, etcétera. Estamos trabajando en la elaboración de unas guías que sean una suerte de ISO, como usted menciona. ¿Por qué? Porque el objetivo no es que esta guía metodológica te diga, esta es la batería de indicadores del sector, porque de alguna manera ya estás limitándolo al sector a que tomen estos indicadores, y no es, porque el sector tiene la libertad de formular sus indicadores y conceptualizar su brecha, conocedores de su sector. Pero si es necesario, al menos, digamos, si no es de obligatorio cumplimiento, al menos proveer justamente esas herramientas metodológicas que te digan, un indicador, independientemente del sector en el que te muevas, debe tener estas características. A, B, C, la línea de avance se calcula así, tu meta se calcula así, tu metodología, digamos, esos grandes lineamientos que son transversales y que no son inherentes a un sector en particular, eso, digamos, es lo que se está trabajando y que se pretende publicar
hacia fines del presente año. Ya el sector podrá, digamos, matizar esa metodología y adecuarlo en sus indicadores de brecha, en sus criterios de priorización, etcétera. Sí, lo que usted ha mencionado es súper importante y ya lo estamos trabajando. Gracias. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos a reír.